Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología y el Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el primer ciclo del Seminario Permanente Diálogos y Casos de Estudio en Museos y Arqueología. Hoy, en la segunda sesión, nos acompaña la directora del museo y coorganizadora de este seminario. También agradecemos, la presencia de todos quienes nos acompañan en esta sesión, en especial al doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de arqueología. Y a continuación cedo la palabra a la maestra Patricia Ledesma Bouchard. ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto que estén con nosotros hoy en nuestra segunda sesión de esta aventura que estamos iniciando, Diálogos y Casos de Estudio en Museos y Arqueología. Hoy están con nosotros los doctores María de Lourdes Gallardo Parrodi y Luis Gerardo Morales Moreno, y ellos van a platicarnos sobre dos temas que se unen de manera colateral y tiene que ver con las funciones que hacemos en el museo y los costos económicos, los costos sociales, los costos de personal, los costos de actividad, que a veces no se toman en cuenta cuando trabajamos en museos y que va a ser un buen tema de referencia. Les recuerdo que la dinámica es que son 20 minutos de la exposición por parte del ponente y después tendremos 40 minutos para poder discutirlo entre nosotros. Lourdes Gallardo Parrodi será la primera en hablar. Ella es licenciada en Restauración de Bienes, egresada de la ENCRIM, maestra en Museología por la misma institución y doctora en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 1994 pertenece al área de conservación del Museo del Templo Mayor, donde fue titular del Departamento de Restauración de 2000 a 2006. Ella ha participado en la conservación e investigación de colecciones arqueológicas, así como en la difusión de sus resultados en congresos nacionales e internacionales con investigaciones relativas a la conservación de materiales arqueológicos. Desde 2015, Lourdes ha desarrollado una línea de investigación para instrumentar las estrategias generales de conservación preventiva que se aplican en el acervo del Museo del Templo Mayor. También ha trabajado otros acervos de otros sitios arqueológicos, como de objetos de Tula, de Oxtancá en Quintana Roo, del Huistla y Huitzilapa en Jalisco y de Zacatenco en la Ciudad de México. También ha trabajado los objetos de origen orgánico de la ofrenda 102, de la que nos platicará un poquito. Desde 2008 también es docente del posgrado en Museología de la ENCRIM, y como pueden ver, pues es una mujer muy completa. Ha dedicado su vida no solo al tema técnico de la conservación, sino que ha dado como este brinco que prácticamente es natural en todos los que trabajamos en el INAH, que tiene que ver con incluir la investigación con la práctica. Muchas gracias, Lulu. Pues buenos días a todos otra vez, y otra vez bienvenidos. Lo que les voy a mostrar hoy es un tema justamente con este espíritu que tiene el seminario, de poner en la mesa algunas experiencias y particularmente algunos problemas, y me da mucho gusto compartir esta sesión con el doctor Luis Gerardo Morales, que participará al rato y que aparte fue mi maestro. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla para empezar a hablar de este tema, ¿no? Entonces, lo primero es, yo elegí este tema para esta mañana porque me parece que hay un problema, no solamente en la conservación, pero me voy a enfocar en la conservación para que ésta pueda proceder, y no se trata de un problema técnico. Bueno, sabemos que México es reconocido por su enorme acervo y cantidad de sitios arqueológicos. Simplemente el INAH en el 2017 ya reportaba 50,000 sitios registrados, con 193 zonas arqueológicas abiertas al público y una sola paleontológica. Esto habla, pues obviamente, no solamente de las culturas prehispánicas que hicieron estas ciudades y estos sitios, sino de una tradición que se dio paralelamente para el estudio, el avance y la investigación de estos lugares y de todos los bienes, tanto muebles o inmuebles, que se han recuperado. Entonces, bueno, el avance en el conocimiento de estos lugares y de tratar los materiales, pues es indiscutible, y de ese se ha hablado muchísimo. Casi todas las ponencias relativas a conservación tienen que ver con aspectos técnicos, pero en este caso yo quisiera tocar otro punto. Existe para mí, desde mi punto de vista, y lo quiero poner a su consideración, un problema que limita el avance de la conservación.
Esto es fácil relativamente para mí verlo porque llevo 25 años en el museo y ya desde el 2016 nosotros en el Templo Mayor hemos tratado de abordar este problema, ¿no? Y para planteárselos mejor y después preguntarles sobre sus opiniones, a mí se me ocurrió tomar como un caso paradigmático un estudio de caso que tuvimos en el museo, que es la ofrenda 102. Es una ofrenda pequeñita, es una ofrenda pequeña que se encontró en la escalinata. Espero que no. Del sitio y pertenece a la séptima etapa constructiva, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser el ejemplo que espero sirva para ilustrar este problema. Ustedes pueden ver ahí la ofrenda, estaba inmersa en el relleno de cimentación, era un depósito más o menos chiquito que estaba al pie de la escalinata en el lado de Tláloc. Lo que es interesante de esta ofrenda es que a pesar de sus dimensiones muy pequeñas, se trataba de una caja, como ustedes pueden ver las dimensiones ahí, resultó el receptáculo de mayor cantidad de material orgánico que habíamos tenido hasta la fecha. Esta ofrenda se encontró en febrero del año 2000. Y ustedes saben el reto que implica el material orgánico y sobre todo en un contexto arqueológico, porque normalmente no son objetos que se conserven, se pierden durante el enterramiento porque no resisten las condiciones. Entonces, esta ofrenda implicó para nosotros nuevos retos para establecer protocolos y nuevos tratamientos, ¿no? Entonces, lo relevante de esta ofrenda no solamente fue pues, su importancia arqueológica en el sitio del hallazgo, sino porque nos permitió recuperar la mayor cantidad de prendas de origen orgánico que habíamos tenido hasta la fecha en el sitio. Y ustedes pueden ver ahí algunas de las más famosas. Está el tocado de papel con la máscara, estas prendas de abajo que son textiles, pintados, bordados, elementos de papel como esos 6 pequeños figuras antropomorfas, prendas que eran ornamentaciones para los brazos, para las piernas, y también había caracoles envueltos con plumas, espinas de maguey. Bueno, realmente fue un hallazgo extraordinario que amplió mucho nuestro conocimiento. Pero esto es lo más famoso por sus condiciones y su materialidad. No es algo que esté expuesto de manera permanente, pero sí está conservado desde hace 20 años y se ha expuesto eventualmente en ese lapso. Lo que es interesante es que no solo había eso, ustedes pueden ver también que había objetos de cerámica, objetos de lítica, figuras de copal con restos de atuendos de papel, estos caracoles que les digo envueltos en plumas rojas, y como una cosa extraordinaria, una serie de elementos y fragmentos ya muy deteriorados de papel, como los que señalo con el círculo rojo, ¿no? Y eso es nada más como una muestra, porque en realidad lo que nosotros tenemos son 23 conjuntos, 23 elementos de papel que también no están en el mismo estado de conservación que lo restante, pero que sí nos están dando un montón de investigación, de elementos para investigar y de conocimientos acerca de esa ofrenda. Y esto, por supuesto, lo que está reflejando es el enorme avance en las técnicas de conservación y arqueología. De esa ofrenda, y como el estudio de caso, pues la pongo en el lugar central para que ustedes vean todo lo que aprendimos. Es increíble todo lo que pudimos conocer y todo lo que el proyecto en general pudo avanzar con el estudio de esa ofrenda, porque permitió revisar las anteriores y entender toda la relevancia que tenían los objetos de origen orgánico, que en este caso sí se recuperaron. Para no hacer la explicación puntual de esto, les puedo decir que, en resumen, nosotros pudimos tener 2 niveles. Entendimos o mejoramos las dinámicas de alteración, entendimos mejor las dinámicas de alteración, mejoramos los procedimientos porque no era algo que nosotros tuviéramos con tanta frecuencia. El material orgánico, ustedes saben que no se recupera tanto.
establecimos protocolos de manejo, quiero decir, de exhibición, de almacenamiento, de tratamiento, y por supuesto entendimos también la relación contextual e histórica de esta ofrenda en el contexto de las restantes, y pues se hizo un enorme avance en la identificación de materiales que también se colocaban en esas ofrendas. Con esto lo que quiero decir es que el hallazgo de esta ofrenda es fundamental para el avance de la arquitectura, de la arqueología, y la conservación, y que debemos seguir afrontándolo. Sin embargo, es ahí donde yo detecto un problema, y con esta misma ofrenda se los quiero mostrar. Aplicando un modelo que establece que las dimensiones de conservación pueden ser básicamente 5. Esto es un modelo que desarrollamos la maestra Ana Peniche y yo para la conservación preventiva, pero que se aplica muy bien aquí. Yo creo que lo que se entiende muy claramente es que la conservación se da en diferentes niveles, ¿no? Entonces tenemos la dimensión temporal, la humana, la material, la espacial y la ambiental. Y para comprenderlo mejor, ahora usando ese ejemplo, voy a tratar de explicarles. Bueno, tenemos que en la escala temporal entendemos muchos momentos de esta ofrenda. Hay un momento inicial donde se da la oblación, después esa ofrenda permanece en el enterramiento durante un periodo muy largo, después de la excavación, que en este caso fue bastante rápida, se tardó más o menos como 2 meses en hacer la excavación, y se aplican los tratamientos de conservación inicial. A partir de ahí se da un estudio y exhibición, que es una posible exhibición, que es el periodo en el que estamos ahora, pero lo que me parece más relevante es que se establece un procedimiento de conservación y mantenimiento. Y conservación y mantenimiento a muy largo plazo. No se trata de algo que esté ligado a programas anuales, ni siquiera programas sexenales. La conservación en este caso está planeada para un futuro muy largo. Sus metas pretenden que los objetos permanezcan para las generaciones futuras. Entonces, entendemos que la conservación tendría que tener o tendría que estar sustentada en estas metas estratégicas que sitúan sus alcances a largos plazos. Por otra parte, la dimensión humana nos indica que en general, porque son los procedimientos generales, tenemos 15 procedimientos que se aplican a estos objetos, ¿no? En color naranja yo señalé los procesos que se aplican in situ, y en color lila están las principales estrategias de conservación preventiva que estamos aplicando ahorita. Como ven, son procedimientos muy especializados que requieren de personal capacitado y altamente experimentado para llevarlos a cabo. Se necesita gente que esté capacitada no solamente para conservarlo, sino para manejarlo en el almacenamiento, en la eventual exhibición, en el traslado, en todas las labores que nosotros llevamos a cabo en el museo. En cuanto a la dimensión material, pues es quizás en lo que más hemos avanzado. Normalmente, como les decía al principio, la arqueología y la conservación se han abocado más al desarrollo de técnicas y materiales que se han aplicado con mucho éxito, ¿no? Y en ese caso nosotros podemos estar muy gratificados porque la ofrenda está en muy buenas condiciones de conservación a 20 años de su descubrimiento, pero obviamente también esto implica adaptar procedimientos sustentables, tener equipo especializado y materiales adecuados para su conservación y el manejo. Esto implica un reto muy grande porque sabemos que el equipo especializado actual tiene una obsolescencia programada. Son inversiones muy grandes que se tienen que hacer continuamente, no es una inversión inicial que se termine. Esto también habla del mantenimiento de los equipos, de los sistemas de aire acondicionado, de ventilación, tal, ¿no? No es algo que empiece en este momento y que termine con un solo pago. Y para que ustedes tengan una idea, si nosotros quisiéramos exponer al mismo tiempo todos los elementos de papel de esta ofrenda que les enseñé, necesitaríamos nada más para la inversión de los medidores de temperatura y humedad que irían adentro de una vitrina para una exposición temporal, 70,000 pesos, solamente como una muestra, ¿no? Entonces, y son equipos que son necesarios
que son adecuados, pero que tampoco van a durar toda la vida. Entonces tendríamos que pensar que esta investigación y este estudio y observación de la dimensión material de la conservación también es algo permanente. En el caso de la dimensión espacial, aquí hay un elemento que me llama mucho la atención. Les recuerdo esa pequeña caja donde los mexicas acomodaron de una manera realmente eficiente todos esos objetos. Pero para aplicar los tratamientos, exhibirlos y resguardarlos y conservarlos adecuadamente, hay que desplegarlos. Y evidentemente no ocupan esa pequeña dimensión. Todos los textiles, los papeles y todos esos elementos desplegados implican un espacio necesario, un espacio físico necesario para la aplicación de procedimientos, para su exhibición, para su estudio, su almacenamiento, que también tengan condiciones adecuadas de seguridad. Recuerden que el Museo del Templo Mayor está enclavado en un contexto urbano, sumamente poblado, que estamos en una zona sísmica y estas condiciones del espacio son a las que yo me refiero cuando hablo de esta dimensión. Y nosotros lo que sí sabemos, no sabemos cuántas ofrendas se van a encontrar, no sabemos cuántos objetos vamos a tener, pero lo que sí se observa es que es una tendencia creciente. Para que ustedes se den una idea, el programa de arqueología urbana, que sigue activo aún en cuarentena, tiene en este momento 5 obras activas, de las cuales podemos hablar de un promedio de 300 objetos por obra, por cada una de las obras. Quiere decir que en estos 8 meses de confinamiento tenemos 1,500 objetos más. Y por eso la dimensión espacial es muy importante, porque hay que tener claro que es una colección creciente, que en los museos de sitio donde siguen habiendo excavaciones y donde se siguen produciendo este tipo de trabajos arqueológicos, pues van a seguir generándose más objetos. Finalmente tenemos la dimensión ambiental, que es cómo se acondiciona el espacio para resguardar esos objetos. Y aquí pues tendríamos que observar, que normalmente se hace en conservación, estas condiciones de temperatura, humedad, contaminación, iluminación y plagas, para que siempre sean las adecuadas y se logre la conservación de los objetos que les digo, pero no solamente en un sitio ni en un momento, en una prospección al futuro. Creo que con esto, y espero que con esto haya quedado claro cómo el problema que se da para el trabajo de los trabajos del avance de la conservación arqueológica. Aquí en este esquema ustedes pueden volver a ver estas dimensiones que les planteé al principio, que no solamente pueden ser aplicables o son aplicables a este caso de estudio. Eso es lo que tendríamos que pensar ahora, porque pues sabemos que nuestras colecciones van a crecer, que nuestras colecciones van a cambiar cada vez, y gracias al avance de las técnicas de conservación y de arqueología, estamos recuperando más y mejor los materiales arqueológicos, no solamente aquellos que requieren unas buenas condiciones, sino estos que aparte requieren condiciones especiales. Y en mi opinión, estas serían los aspectos que tendríamos que revisar para entender el verdadero costo. Y costo me refiero también a la inversión de lo que se tiene que hacer para que esto siga avanzando. Y aquí tendríamos que pensar que cuando uno piensa en recursos, siempre visualiza dinero o contrataciones. Creo que la realidad es un poco más compleja y que esto es en lo que nos tendríamos que enfocar ahora, no solamente en la parte como más elemental de dinero y costos, ¿no? Como casi para finalizar esta presentación, pues les quiero decir, la Secretaría de Cultura, en una consulta que hice apenas la semana pasada, reporta que en México hay 1,399 museos. Estamos hablando de un panorama muy amplio. Tan solo en la Ciudad de México se reportan 162. Y en los museos de sitio, que están definidos por el ICOM y que nosotros tenemos algunos, pues se siguen excavando y se siguen trabajando en arqueología las poligonales. Y eventualmente va a haber un crecimiento. Y el crecimiento se va a ver en las colecciones. Porque ahora que todo el mundo dice que el museo giró hacia lo virtual, que solamente va a ser virtual, pues nos damos cuenta que no es
no es solo así, porque las colecciones implican el trabajo presencial y el trabajo continuo. De eso no nos vamos a poder librar, en el mejor de los casos de la palabra librar, ¿no? Es un compromiso que tenemos con el patrimonio que ya existe afuera y con el que sabemos que sigue existiendo. Bueno, les decía, de estos 162 museos, al menos hay 16 que yo identifiqué en la Ciudad de México, bueno, en el área conurbada de CDMX, como museos de sitio. Entonces, pues es un problema creciente que tendríamos que afrontar. Y para finalizar, algunas consideraciones que a mí me parecen relevantes. La primera es entender el problema. Y por eso fue este intento por ilustrarlo con la ofrenda 102. Y creo que lo principal es seguir con el desarrollo de modelos de gestión para la arqueología y la conservación. Ya no solo en la investigación de materiales y técnicas, sino en desarrollar modelos de gestión ahora. Pensar que nuestras bodegas serán insuficientes, nuestras áreas de almacenamiento serán insuficientes y necesitaremos cada vez más y mejores condiciones. Y pues por supuesto encontrar esos medios para la gestión. A mí se me ocurren algunos que pongo a su consideración. La primera, el primero de ellos sería pues encontrar algunas subvenciones fiscales. Este modelo se ha aplicado en otros países y quizás ayudaría a paliar esta situación y estas necesidades en cuanto a los materiales y el equipo. El otro es pues realizar acuerdos con otras instituciones, particularmente académicas, para seguir investigando en estos modelos y en estas necesidades que tenemos para las colecciones. Y también se me ocurre incrementar la formación de especialistas. Ustedes ven que necesitamos más especialistas para poder aplicar estas medidas de conservación y manejar mejor las colecciones que están bajo nuestra responsabilidad. Y por supuesto, seguir realizando ejercicios de prospección para imaginarnos que nuestras colecciones también, a pesar de que el modelo en los museos movió lo central de la colección al público, cosa en la que estamos de acuerdo, sigue siendo las colecciones siguen siendo un punto importante que está bajo nuestra responsabilidad y que nos permiten el entendimiento de lo que fuimos y intentar una idea de lo que queremos ser para las generaciones futuras. Entonces, con esto yo termino mi participación y quisiera abrir el diálogo justo para ver si ustedes tienen algunas mejores ideas o nuevas ideas para seguir pensando este problema. Gracias. Muchas gracias, Lulú. Creo que has tocado un tema muy interesante porque a veces se piensa que el museo es como un refrigerador. Todo lo que entra ahí se congela y ya no es necesario ponerle. Y a veces creo que hemos fallado en poderle explicar a la gente que las piezas requieren un mantenimiento y una atención constante. Entonces yo he escuchado muchas veces quejas de las personas cuando hay piezas que se retiran para su restauración, para su mantenimiento, porque no les hemos demostrado que siempre hay un equipo especializado detrás que está viendo y velando por la buena conservación de esas piezas. A veces piensan que todo es cerámica y lítica, que es bastante resistente, pero incluso esas piezas requieren de un mantenimiento. Y si en estos momentos algo se ha demostrado es que la conservación es imprescindible e impostergable. No podemos cerrar simplemente las puertas del museo e irnos a nuestras casas dejando las piezas a la disposición del clima y de todo. Siempre tiene que haber un constante monitoreo. Entonces, el tema que estás manejando ahorita es sumamente interesante y nos gustaría escuchar las opiniones de los demás. ¿Alguien quiere participar? María quiere participar. María. Hola, buenos días a todos. Felicitarte, Lourdes, a mí me parece muy interesante la forma en cómo planteas lo que vemos en lo cotidiano y que finalmente permite
dar una perspectiva muy, muy distinta al trabajo que uno vería como el deber ser de nuestra profesión, la conservación arqueológica. Creo que muchas veces nos enfocamos en tener que dirigir nuestros esfuerzos en conservar todos estos materiales, no solamente los recientemente recuperados en las excavaciones que continúan, sino en los materiales que están en resguardo en la bodega. Y creemos que con eso, y bueno, no solo con eso, también entendiendo que hay que ver por su preservación a largo plazo, pero creemos que estamos cumpliendo con un objetivo. Y tú muestras una manera de darnos cuenta que ese objetivo no se cumple al 100%, porque tenemos una serie de necesidades que nos llevan a pensar en esta cuestión relacionada con implementar modelos de gestión. Creo que eso nos puede dar una visión mucho más clara y mucho más, pues más enfocada hacia un buen desarrollo de nuestro quehacer en el museo a largo plazo, como tú comentabas. A mí me parece sumamente interesante, quizá angustiante, pensar lo que puede derivarse de una ofrenda con una dimensión espacial tan pequeña. Y a partir de eso nosotros trabajamos con ofrendas que tienen 5 veces... tienen un tamaño 5 veces mayor a la ofrenda 102. Tenemos ofrendas actualmente en el proyecto en donde únicamente hablando de materiales malacológicos tenemos aproximadamente 15,000 objetos. Entonces, esta visión de cómo se expande las necesidades espaciales, por ejemplo, a mí me puso a pensar mucho eso, porque finalmente una ofrenda contenida dentro de un depósito se convierte en una serie de cajas de embalaje que sí, si bien nos esforzamos, que también requiere una serie de costos y de gestiones por conseguir estos materiales que tengan la calidad de archivo y que sean materiales estables, pero estamos creciendo las dimensiones en cuanto a la colección de un espacio 5 veces mayor, hablando de nuestra bodega de colecciones. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar? Y creo que eso no tiene que ver con una cuestión monetaria, como bien lo comentabas. Creo que tiene que ver con modelos y con gestión, porque pues inevitablemente estamos creciendo la colección. Es una colección que también muchas veces mencionamos que es dinámica. Y en ese sentido creo que esta visión permite trabajar bajo otra perspectiva, no necesariamente hablando de costos y de tiempos. Pues, como les decía, este es un resultado de una reflexión de qué hemos estado haciendo desde el 2016 en el museo. Ya intentamos sacar como un índice de crecimiento que no es constante y obviamente pues eso nos mueve a otro lado. Y una de las cosas que a mí me parecía interesante era sacarle lo técnico o lo exclusivamente técnico a lo de conservación y moverlo hacia otro lugar. Porque no solamente estamos hablando de muchos objetos, en los proyectos arqueológicos, aquí sí ya no me refiero directamente al Museo del Templo Mayor, por alguna cosa o por alguna causa podrían decir, ya no proceden ahorita, vamos a suspenderlos y que solo continúen los salvamentos. Pero incluso para suspenderlos se necesita esa misma visión de ese problema de muchas aristas, o de esa situación de muchas aristas, porque aunque decidiéramos reenterrar o decidiéramos ya no excavar, tenemos una colección que sigue creciendo y que también se tiene que adecuar a los nuevos retos, porque simplemente esto de las cajas de embalaje es un problema para la contaminación. ¿Cómo lo estamos pensando y en qué nos estamos gastando los recursos? A mí no me preocupaba, pero yo no quería que esto fuera como una denuncia o una queja. No es un problema exclusivo de México, creo que es un problema de todos los museos, no solamente los mexicanos y no solamente los arqueológicos. Es pensar que la conservación tiene límites más amplios y que tiene que responder a otras problemáticas como esta de ver la sustentabilidad de los materiales simplemente que usamos, de la permanencia de los tratamientos que aplicamos, de la necesidad de tener especialistas con experiencia y de tener espacios verdaderamente útiles y posibles para una colección. Nosotros
saben que estamos en un contexto histórico, es con declaratoria de la UNESCO, no podemos aspirar a tener otra bodega porque no hay más para dónde hacerse, no podemos crecer ni hacia arriba ni hacia abajo, pero sí tendríamos que pensar en una sede alterna o en una optimización del espacio. Eso es algo que no es inicial. Ya hemos trabajado dentro del Museo del Templo Mayor en tratar de resolver ese problema, pero creo que no es exclusivo de nosotros y que nos permitiría pensar en la arqueología de otra manera, porque muchas veces se piensa solamente se excava y se aplican los primeros tratamientos y ya. La inversión es permanente y nos va a rebasar a nosotros. No estamos trabajando para nosotros, los que estamos participando en este seminario o la gente del público actual. Estamos pensando en el futuro, en una colección que crece. Gracias, Lulu. Creo que también tiene que ver, y ojalá nos puedas ampliar un poco en el tema de la exhibición de estos materiales frágiles. Todos nos quedamos con la boca abierta cuando pusiste las imágenes de todos los objetos que se recuperaron de la 102 y cómo, como les decía, a veces los museos se piensa que una vez que entran se mantienen la conservación en perfecto estado. Y a veces nos olvidamos que es dinámica esta colección y que sigue viva y que sigue evolucionando o involucionando. ¿Cómo comenzaste y junto con los investigadores a pensar cuál sería el tratamiento idóneo para la exhibición de estos objetos? Esa es una pregunta interesante porque normalmente al ser objetos tan representativos y únicos adentro de nuestro acervo, pues la primera cosa es garantizar su protección. Pero también estamos conscientes que estamos trabajando para difundir esos resultados. Es difícil porque se necesitan vitrinas especiales, condiciones muy especiales, una programación de tiempos de exposición limitada también, pero sin duda es nuestra idea sí exhibirlos y sí difundirlos. Es costoso para nosotros en este momento, no solamente en condiciones, en dinero, también en espacio. Tenemos un museo que ya, no quiero decir que está lleno, pero digamos que todas nuestras salas tienen muy buenos contenidos, pero un proyecto arqueológico que sigue nutriendo esas salas, ¿no? Entonces, actualmente seguimos trabajando en una vitrina climatizada para exponer parte de esta colección de una manera que siempre esté parte de la ofrenda expuesta de manera permanente, pero la exposición va a ser secuencial para que se pueda ver pues la mayor parte de los objetos que recuperamos. Pero eso sería para solucionar la exhibición. El chiste es que paralelamente a eso se tiene que solucionar el almacenamiento y nosotros seguimos atendiendo ese patrimonio. Y pues todos los que trabajan en proyectos arqueológicos tendrían que pensar que gracias al avance de la arqueología y la conservación van a tener ese tipo de materiales y van a tener que acondicionar bodegas y buscar espacios. Esto es algo que se escala y no es exclusivo de nosotros. Ah, no, aquí, bueno, ya pusieron una foto de cuando expusimos temporalmente el Xicoli de la ofrenda 102 para una exposición temporal en una vitrina climatizada especialmente para ese fin. No es la única, ¿eh? En el museo tenemos otras que muestran elementos de madera, una ofrenda de espinas también. Y bueno, algunas que están en Tlaltecutli con las piezas de origen orgánico del PTM. Y es que eso también es importante y ojalá escuchemos a los demás. El tema de, hay piezas que son tan frágiles que muchos investigadores no están tan de acuerdo en que se exhiban. Y lo que aquí se ha decidido es exhibirlas por etapas, en exposiciones temporales o esta idea de rotación que vamos a echar a andar en poco tiempo. Pero sí tiene que ver con el tema de la fragilidad, pero pues finalmente todos los objetos son frágiles. No sé qué opinan los demás al respecto. Pues yo pienso que aparte de la fragilidad, las preguntas que a mí me gustaría que
quizás no contestar, bueno, no, sí contestaron, pero que se quedaran en su cabeza es ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Porque esto no solamente es un problema técnico entre conservadores, tiene que ver con las autoridades que gestionan la conservación y con estar entendiendo que esto va a un más largo plazo y que la arqueología no es solamente una atención puntual ni inmediata, es un trabajo que involucra a muchos especialistas y que conlleva muchísimo tiempo y que pasa en muchos museos, no solamente en los de sitio y en los de arqueología. No sé. María. Y yo nada más, una idea que me ronda en la cabeza ahorita que hablan justo de cómo gestionar este tipo de colecciones y si se exhiben de forma cíclica o no se exhiben, también hay que pensar que, y no solamente en los museos arqueológicos, que la colección es una colección que también está conformada por material de consulta, material que está en constante investigación, y eso requiere también de un proceso. Y no solamente de un proceso que tiene que ver con logística, tiempos de estudio, sino también las condiciones específicas para el lugar en el que están resguardados los materiales y cómo se puede tener, y Adán lo podrá decir también, cómo se puede tener un espacio adecuado para que se lleven a cabo todos estos trabajos de investigación con las colecciones que se resguardan en el museo. Creo que esa parte también es bien importante. No sé si... Bueno, a ver. Adán. No se oye, Dan. ¿Me escuchan? Ya. ¿Ya? Uh-huh. Pues lo que tocaste, Lulu, que es un punto muy importante y medular para el caso del Departamento de Resguardo, precisamente es el espacio y las condiciones que esto implica, ¿no? Contar con un espacio suficiente y pues tomando en cuenta que el Museo Templo Mayor tiene 2 proyectos que año con año incrementan exponencialmente sus colecciones. El proyecto de Templo Mayor y el de Arqueología Urbana, y pues sí considero que se tiene que empezar a buscar cómo generar un espacio más grande porque estamos a punto de quedar saturados en la bodega, ¿no? Y ese es un punto que sí, en verdad, después de esta charla, Lulu, porque es un tema que hemos platicado muchas veces, pero que se le tiene que empezar a dar solución, porque va a llegar un momento en que el espacio va a ser insuficiente. Cuanto más que estos 2 proyectos que he mencionado, pues año con año o temporada tras temporada nos ingresan grandes cantidades de materiales arqueológicos y obviamente el fin no es nada más almacenarlos, sino conservarlos y preservarlos. Bueno, eso sería. Sí, aquí lo que yo pienso que es más importante es reconocer que el sistema de gestión que tenemos ahorita ya no es suficiente y que tenemos que pensarlo de otra manera. Porque ha funcionado, pero no ha cambiado desde el inicio del establecimiento del INAH, por ejemplo, en 1939. Creo que lo que tenemos que ver que es un problema básicamente de conceptualización, no es un problema técnico, de cómo se está entendiendo las colecciones adentro del museo y cómo se tendrían que gestionar. Entonces, en mi opinión, el problema no tiene que ver con qué podemos hacer, sino cómo lo podemos hacer para que sea más eficiente. Supongo que todos los que están en otros museos podrán aportar algunas soluciones. Esto es lo que tenemos aquí y tampoco es que nos escabe. Estamos convencidos que aprendemos muchísimo y que queremos recuperar las cosas en las mejores condiciones posibles. Pero yo no estoy tan segura que la manera en la que lo estamos haciendo sea muy eficiente si no cambiamos los modelos de gestión. El ejemplo más claro es que venimos trabajando desde el 2016 en el museo, en cambiar eso. No es una idea de pensar cuál sería
el proyecto mejor para la optimización del espacio en el área de resguardo, sino qué está sucediendo que no lo podemos aterrizar, y justamente es porque no hay este modelo de gestión. Sabemos cuánto cuesta, tenemos la licitación de lo que implicaría económicamente, materialmente, ambientalmente, tener la bodega que queremos, bueno, el área de almacenamiento que queremos, pero hay un problema más grande que tiene que ver con la falta de articulación en esa gestión para que esto pueda proceder. No es una queja. No creemos que este seminario es un lugar de las quejas. Es decir, tenemos este problema, lo queremos operar. ¿Qué hacemos para operarlo bien? Porque esto va a seguir creciendo. Doctor Pedro. Pedro. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos, un gusto verlos. Pues nada más muy breve, este tema que se toca es realmente fundamental porque esto que ahorita se plantea para Templo Mayor y para la ofrenda y para todos los materiales es un tema a nivel nacional. Es una tarea que realmente implica hasta aspectos éticos. Y como diría mi mamá, luego los arqueólogos no tenemos llenadero. Queremos sacar todo y hay compañeros que dicen, ni un tepalcate se entierra o se reentierra. Simplemente ahorita por tocar un tema que vincula el tema de la exploración con el tema de la conservación y el tema del resguardo y la exhibición, es lo que está ocurriendo en el aeropuerto Felipe Ángeles, donde ya van más de 250 individuos entre mamuts, sobre todo mamuts, camellos, venados, en fin, todos los animalitos que anduvieron por ahí pululando en la orilla del lago de Xaltocan, y que ahorita se está construyendo con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Museo del Mamut, que quién sabe cómo se vaya a llamar, porque hay ideas muy ocurrentes sobre nombres, pero en fin, eso es lo de menos. El tema es que se está haciendo también un área de almacenamiento que ya, así como yo lo veo en los hechos, ya va a quedar corta, ¿no? Porque pues avanza la exploración y siguen saliendo bichos y ¿qué hacemos, no? Entonces, ahorita, bueno, está en proyecto este museo, esta área de almacenamiento, de resguardo, un área de investigación también, que también se pretende que maneje el INA y que sea que puedan visitarlo otros especialistas. Pero sí, y ya nada más por tocar otro punto, para que vean por qué estas canas que cada día se nutren más mi cabeza, porque estoy pensando ahorita así de bote pronto también en el Tren Maya, ¿no? No hemos iniciado excavaciones, estamos en la etapa de prospección. Y ya van, bueno, ya para qué les digo número, pero realmente es impresionante la cantidad de sitios y todavía no empieza la excavación. Entonces, pues ahí también tenemos que dar una solución muy cierta, ¿no? Tanto a la recuperación como al resguardo, como al procesamiento, y después tendrán que tener un destino todos esos materiales. Entonces, si yo les dijera el tema a nivel nacional de los lugares, de los espacios donde tenemos materiales resguardados, yo creo que en breve estaría yo en la cárcel, ¿no? Porque realmente, finalmente, todos estos materiales en los hechos son patrimonio de la nación, ¿no? Entonces, así los debemos considerar. Entonces, realmente este tema que se tocó ahorita, que tocó Lulú, es fundamental y sí, efectivamente, nos debe preocupar, nos debe ocupar y nos debe poner a pensar de qué manera gestionar este tema tan importante, ¿no? Muchas gracias y ya no quito más la palabra. Gracias, doctor. Lulú, ¿quieres comentar algo? No, pues ya finalmente, nada más volver a invitarlos a pensar en soluciones y a pensar que la conservación tiene más costos que el dinero y la gente, pero por supuesto que estamos convencidos de que tiene unos beneficios enormes y que vale la pena ponerse a trabajar. Y justo este seminario se trata de poner esos
temas en la mesa que pues vemos en nuestra práctica cotidiana, pero que nos permiten, no sé, compartir opiniones, ideas. Entonces, bueno, ya nos dirá. Creo que... Muchas gracias. Te preguntan, Mari Carmen Soto, si has tenido intercambio de experiencias con otros conservadores de otros países. Sí, de hecho, yo no trabajo, no solamente con las especialistas de conservación que están en el museo, pero principalmente mi trabajo tiene que ver con la conservadora de la Hemeroteca Nacional. Con ella es la que yo desarrollo el modelo teórico para entender la conservación desde otro punto de vista y ejercerla, porque también hay que aplicarla. Y a mí me llama la atención cómo esto es un problema que, como les decía, no solo es ni de Templo Mayor ni de México. Es un problema que ocurre en todos los sitios donde hay colecciones. Y en arqueología es muy claro porque encuentran, bueno, siempre verán ustedes noticias de hallazgos arqueológicos y las colecciones se multiplican y se mueven. Entonces, sí he tenido oportunidad de conversar e intercambiar con otros especialistas ya de conservación. Todos tenemos como la misma preocupación, pero también veo que hay poco que los conservadores hayan hecho en cuanto a la gestión. Y por eso a mí ese es un campo que me gusta desde el 2016, porque es uno de los límites que yo veo para su aplicación y por eso es esta charla. Gracias, Lulu. También el doctor Pedro tocó un tema muy importante y tiene que ver con los salvamentos. El salvamento arqueológico, a pesar de que su compromiso principal tiene que ver con el rescate inmediato de las piezas que podrían desaparecer si no se llegan los arqueólogos, el asunto es qué hacemos después con todo ese material. Y si algo, yo creo que quien sufre más de este tema es la propia Dirección de Salvamento Arqueológico. Les mandamos un saludo a todos los colegas que prácticamente se juegan el día a día en los proyectos de construcción en particular, pero ese es un gran problema y tienen unos tesoros espectaculares. Aquí tuvimos la oportunidad de exhibir en esa misma exposición que mostramos la imagen hace un rato, un pectoral rescatado de Zacatenco, que afortunadamente logró tener cobijo de manera permanente, pero pues no ocurre lo mismo con otras piezas arqueológicas. Entonces yo creo que sí es importante, como dices Lourdes, pensar en un programa de gestión, es decir, no que estemos solucionando las cosas de manera inmediata, sino ya pensar como a largo plazo en un programa que podamos ir desarrollando poco a poco. Muchas gracias, Lulu, por tu participación. Vamos ahora a la segunda participación, el doctor Luis Gerardo Morales Moreno. Él es historiador por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro especializado en Teoría e Historia de los Museos por la Universidad de Nueva York y doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del SNI desde 1998. El doctor es profesor investigador de tiempo completo en la licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de 2004 a la fecha y desde 1998 profesor de asignatura en el posgrado de Museología en la ENCRIM de Lima. En 1999 obtuvo el premio Miguel Covarrubias que otorga el Instituto Nacional a la mejor tesis doctoral en investigación en museos. Él ha publicado temas tan interesantes como Conocimiento, Rito y Placer en la Museología, Museología Crítica, temas selectos, y del cosmos de Humboldt al microcosmos de Cueva, en Archivo Alexander von Humboldt. Muchas gracias, doctor Luis Gerardo, por estar hoy con nosotros. Le cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes. Gracias a Patricia y a los colegas arqueólogos del Museo de Templo Mayor y del INAH en general por invitarme a estar aquí, y también me siento muy honrado de participar con Lourdes Gallardo, que sí, fue mi estudiante, pero además ella es, independientemente de eso, muy destacada y una investigadora muy valiosa, no solamente de la praxis, ¿no?, sino también de la concepción de la conservación preventiva. Fue muy interesante tu exposición, Lourdes, porque también a mí muy rápidamente me situaste en una serie de datos que no habrá que insistir mucho en ello. Bueno, creo que la pauta también está ahí en lo que yo quiero decir, ¿no? Es decir, lo que está planteando
Gallardo, es que pues hay una posición más crítica también de lo que es un museo de sitio. Entonces, gestión cultural, ¿verdad? Ya la gestión no es solo administrativa, sino tiene que ser una gestión más cualitativa, de procesos más complejos que apunten a un largo plazo. Entonces, lo que yo preparé así de notas para hoy es una serie de ideas de las cuales ya vengo trabajando hace rato y que quisiera dialogar con ustedes desde una perspectiva no de arqueólogo, pero sí de la relación entre museos y arqueología en una perspectiva histórica y contemporánea, ¿verdad? Al mismo tiempo. Yo creo que, y de lo que yo parto, es decir, de estas ideas que no quisiera extenderme mucho, 20 minutos a lo más, si no, me avisan y ahí me detengo. Yo creo que, bueno, evidentemente hay que partir de que muchas cosas cambiaron en México a raíz de la revolución del 10-17, evidentemente, en esa relación entre museos y arqueología. Y para ello es muy importante recuperar, y es un poco lo que quiero hacer como ejercicio para hablar del pasado, ¿no? Las ideas ciertas ideas vinculadas a ese tipo de problemática del antropólogo y abogado Manuel Gamio, ¿verdad? Y después, muy rápidamente, me voy a transportar a un México post-Gamio, ¿verdad? Es decir, que dejamos atrás el México rural, supuestamente el México rural, el México del campo, y fue sustituido por un México urbano, ¿verdad? Supuestamente. Y en esos dos contextos dibujo de alguna forma, ¿verdad? Ciertas tensiones que creo hay desde 1917, ahí están dando vueltas, van y vienen en distintos ciclos intelectuales, de generaciones de intelectuales, de antropólogos, arqueólogos profesionales, etcétera, ¿no? Y de momentos y contextos en los cuales efectivamente lo que va a cambiar a partir de 1917 es ese nuevo rol que va a ocupar la arqueología museizada, ¿no? Museificada, es una arqueología museificada, o la etnografía de lo museal, que sería el presente, ¿no? Me parece que hoy en día tratar de entender una noción actualizada de un museo de sitio, para mí gira en torno a este juego entre esa necesaria, ¿verdad?, mexicanización que se hace de la arqueología en México en el siglo XX. ¿Y qué contradicciones encierra eso? A la vez, porque todo tiene un costo. nada fue de gratis. Entonces, bueno, Manuel Gamio representa para mí, entonces, esa primera ruptura contra el legado científico que venía del liberalismo, por cierto, ¿verdad?, del régimen porfirista, ¿no? Es plantear en una superación del Museo de Antigüedades, ¿verdad?, como tradicionalmente se conocía la anticuaria, ¿verdad?, la anticuaria del 19 en Europa, y que al expandirse, ¿verdad?, la Europa imperial se convierte también en un coleccionismo, digamos, alimentado por estas discusiones en torno a el origen del hombre americano, el origen del hombre, ¿no?, el origen de todo ese rollo, digamos, estaba en ese ambiente, pero justamente el museo operaba para Gamio como eso, como un museo de antigüedades, y que había que incorporarlo entonces mejor a una política antropológica, nacionalista, ¿verdad?, y con fines sociales. Eso es interesante, ¿verdad? La discusión sobre la nacionalidad, ¿verdad?, traspasaba el mero recinto museístico y su procesión cívica, ¿verdad?, aquello que la había petrificado en la vida pública, en las calles, ¿no? Para instalarlo, Gamio lo que está haciendo es instalar eso en una reflexión política sobre la construcción de la sociedad nacional, que implicaba, por supuesto, culminar el proceso de ciudadanización, ¿verdad?, del indígena desde el Estado. En ese sentido, sí hay una cierta continuidad
en la, obviamente, doctrinaria, jurídica, entre liberalismo y nacionalismo revolucionario, pero no la hay en el sentido del museo, ¿no? Es decir, Gamio está pensando, hay que superar este museo de antigüedades, la arqueología tiene que servir en relación a la antropología, ¿no? Entonces plantea ya esa tensión entre estas dos disciplinas, digamos, arqueología y etnografía, ¿no? Para la época era etnografía y antropología, ¿no? Y esto, pues, obviamente, esta ciudadanización del indio, ¿verdad? Desde el Estado, que quedó establecido, finalmente consolidado en el 17, significaba, pues, esa igualdad jurídica liberal, ¿no? Imponer esa igualdad jurídica a las diversas etnias autóctonas de tradición corporativa novohispana, para mexicanizarlas, ¿verdad? Y estas ideas son las que establece Gamio en este libro de 1916, Forjando Patria, ¿verdad? Y el punto de partida era concretamente en lo que atañe a lo que Gamio llama el olvido del indio, ¿no? Que decía desde la era republicana, él no solo está diciendo desde la época colonial, está diciendo desde la era republicana independiente, se le redujo, ¿verdad?, ¿no?, a una condición de marginación y pobreza. Es decir, la arqueología me habla de ese pasado, pero la etnografía me va a hablar de este indio pobre, que ya Clavijero, ¿verdad?, Francisco Javier Clavijero y el barón Humboldt, ¿verdad?, ya habían diagnosticado en sus obras sobre la Nueva España de una manera que hasta el día de hoy siguen siendo versiones realmente clásicas, ¿no? Y ahora entonces el nuevo actor de la política antropológica proponía pensar una sociedad nacional integradora de todos sus elementos culturales y étnicos. Finalmente, ¿en qué desemboca el proyecto de Gamio? Digamos, en una idea en la cual había que utilizar también a la arqueología y a la etnografía como herramientas para producir una identidad también estética, una nueva identidad que pudiera permitirnos hacer equivalentes el arte clásico, ¿verdad?, con el arte prehispánico. Y para ello el museo era un vehículo fundamental. Entonces aquí vemos esta visión también de Gamio, que ya no solamente, digamos, está imbuida de una teoría, de una manera en la que él se formó, en el difusionismo cultural, todo eso que ya se conoce bastante y que varios colegas del instituto, por cierto, han estudiado desde hace muchos años, en donde, digamos, el tema es cómo se puede crear entonces el museo como un escaparate, ¿sí?, como un lugar donde se puede volver a educar a las clases medias, eso lo dice muy bien Gamio, a las clases medias por un lado y a los indígenas por el otro, para que tengan un punto en común al momento de admirar su pasado, ¿no? Y el museo y las vitrinas del museo podían enseñar una historia objetiva. Entonces ahí, claro, viene la crítica de todo lo anterior, ¿verdad? Del porfiriato, del siglo XIX. Es decir, es interesante cómo esto culmina finalmente en cuanto ya puede crear la dirección de antropología Gamio, es un iniciador del proceso de mexicanización institucional de la investigación arqueológica en México, que retoma las bases de la americanística extranjera, por supuesto, ¿no?, de la mexicanich prusiana, ¿no? Digamos que retoma estos fundamentos y crea unas nuevas instituciones en donde al museo se le observa también, no solo ya como un mero exhibidor de objetos. Gamio está en lo que ahora yo llamaría pensando en las imágenes culturales, ¿no? Es decir, el impacto que esto puede tener en la forma en que podemos hacer persuasiva el conocimiento erudito. Ya no importa si es arqueología, etnografía, así para que no se peleen los gremios o los historiadores, ¿no?, que somos así como bastante aburridos. Bueno, pues, ¿cómo hacer de todo eso un asunto persuasivo que permitiera entender ese pasado a través de su estetización, ¿verdad? A través del arte y, por lo tanto, de, digamos, incorporar una idea
que pues se va a hacer clásica, ¿no? La idea de el museo efectivamente forma parte de un proyecto secular y de una manera de entender la secularización, digamos, en el campo educativo, y el museo en ese sentido, bueno, pues le tocaba en ese momento plasmar estas ideas que iban entre ese racialismo de la mexicanidad y la, digamos, eugenesia del indigenismo. Es decir, Gamio está en ese ambiente. Y de ahí viene finalmente pues todo este asunto del desarrollo y de la importancia que van a adquirir los museos en general de antropología o de arqueología, sin duda, ¿no? Y sobre todo, y creo con eso ya trasladarme al presente, ¿no? Sobre todo porque finalmente lo que hace la nueva Constitución del 17, lo que marca, digamos, el cambio importante, es cómo se crea en la dirección, en la Secretaría de Agricultura, ¿no? Y Fomento, en el pleno ascenso del tema del agrarismo y de intento de control de los movimientos campesinos por el nuevo poder revolucionario, ¿verdad? Con Carranza, digamos, cómo la Secretaría de Agricultura crea allí la Dirección de Estudios Arqueológicos y Etnográficos, ¿no? Y ahí está Gamio. Y su función es llevar a cabo estudios sobre población, estudios de demografía, territorio, población, y juntar de esa manera el pasado con el presente. Y ahí es donde creo que finalmente Gamio logra pues aterrizar una propuesta que yo creo que sí ha trascendido. No sé, yo tengo así como una idea de ser uno de los textos que siguen siendo importantes de leer, ¿no? En 1922 publica, bueno, lo que había sido su tesis doctoral, de hecho, ¿no? En Columbia. Él tiene maestría en artes en Colombia y luego termina el doctorado en esos años de la revolución, o sea, el tipo muy, muy hiperactivo, la población del Valle de Teotihuacán. Digamos, esta obra cristaliza esta necesidad de juntar, ¿no? La anticuaria de la mexicanística, esa tradición por un lado, pero también abriéndole paso, digamos, a una visión de praxis, ¿no? De acción, de acción inmediata. No solamente entonces en la revolución hubo revolucionarios, como decía Luis González y González, el viejo maestro, decía, también había revolucionados, y Gamio era uno de ellos. Bueno, nos trasladamos entonces ahora las últimas décadas del siglo XX, inicios del XXI, ¿verdad? Pero sobre todo en el siglo XX, esa segunda mitad del siglo XX, en la que justamente se caen los imperios, ¿no? Los otros imperios antiguos, imperios eurocéntricos, y también la polaridad, digamos, de Unión Soviética y Estados Unidos. Y hay toda una serie de cambios. Hay una serie de disputas, digamos, de grupos subalternos, ¿no? Por alcanzar la hegemonía de la representación simbólica, ¿no? De qué, eso que tienen los museos, ¿por qué es tan importante, ¿no? Y todo eso contribuye a un giro, o un viraje democratizante, como se le dice, y comunicativo de los museos. Y la noción, digamos, de museos o de la museología sobre los museos, pues ha incorporado todo tipo de conceptos, procesos y prácticas de exposiciones, ¿no? Cada vez más plurales e incluyentes. El contexto es otro, ¿no? O había sido otro, en la otra normalidad, ¿no? Y digamos, en muchas partes de México y del mundo, ¿verdad? También se diversificaron los museos según sus géneros, ¿no? De representación y sus tipologías, si tomamos en cuenta su antigüedad, sus colecciones, sus contenidos, las comunidades interpretativas cautivas, los enfoques temáticos, o inclusive también, ¿por qué no?, las aspiraciones de proyección social de sus patrocinadores,
O sea, hay de todo, tipologías hay muchas, ¿no? Como una gran diversidad de conceptos museológicos, que son como visiones sobre lo que debe de ser un museo. Y ahí tenemos al ecomuseo, al museo foro, al centro interpretativo, el museo comunitario, el museo comunidad, el museo integral, el museo centro cultural, el museo de sitio, ¿no? El museo de sitio donde debe quedar ahora, ¿no? Con esto tema que inclusive abordó Lourdes Gallardo, de la urbanización, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo la gran presión que tienen los centros arqueológicos, bueno, unos más que otros, ¿verdad? En donde ya son parte de una zona conurbada y aparecieron toda una serie de problemas, ¿no? Y entonces el museo de sitio de qué se ocupa, ¿verdad? Es decir, ese entorno, ¿verdad? ¿Dónde está? Eso, contemporaneidad de lo etnográfico, ¿dónde quedó en los museos de sitio? Entonces creo que justamente el giro democratizante, digamos, puede ser entendido como esta necesidad de voltear al espectador, voltear realmente, como ha sido en las últimas décadas, sin duda, lo hemos visto, somos testigos, somos parte de esos públicos, de hecho, ¿no? En donde, digamos, el turismo cultural, ¿no? También impuso una plusvalía, ¿no? Alrededor de estos centros, sobre todo los de arqueología, los museos de sitio. Hubo así como toda una serie de economías pequeñas, ¿no? Vinculadas inclusive a los servicios que ofrecen algunas veces estos sitios donde se ubican, donde hay museos, ¿no? Además, la utilidad es evidente, ¿no? El museo, bueno, pues por lo menos puede poner en contexto de lo que está allí adentro. Pero creo que justamente lo que estamos viendo últimamente es cómo este viraje de la crítica del museo moderno, ¿verdad? El museo, digamos, atiborrado de colecciones, digamos, el museo erudito, que ahora se le considera como el tradicional, ¿no? Como otro museo que ahora ya es el museo medio de medios, ¿no? O sea, el museo ya es una articulación, es una interconexión, puede ser todos esos niveles de comunicación muy ricos, con los cuales incorpora una serie de elementos de su entorno, de su paisaje, de la visual, ¿no? Y ya no como algo que se quedó ahí encerrado, atenazado, ¿verdad? Muchas veces también por las zonas conurbadas, por esta subordinación de lo rural, en realidad, al sector servicios. Es como sigue habiendo todavía, en realidad no desaparece el mundo rural en México, sino que se queda introyectado en las zonas urbanas, periféricas, en las zonas metropolitanas, en todas esas zonas de tránsito. Bueno, los museos de sitio que están por todo nuestro país, los que están abiertos, porque sabemos como las cifras que nos dio Lourdes, que son cifras muy grandes, ¿no? Pero están pues muy distribuidos, obviamente en la zona central, sur y sureste, pero en realidad están en todo el país. Digamos, Paquimé, desde Paquimé hasta Palenque y Chichén Itzá, ¿no? Es decir, bueno, y eso qué tiene que ver con su entorno, es decir, de qué regiones estamos hablando. Entonces creo que ahí, ya para terminar y dar lugar, pues más bien al diálogo, es cuando yo me hacía la pregunta. Vamos a hablar del museo de sitio, sí, como un ecomuseo, dependiendo de la zona y el lugar, puede serlo, pero también puede un ecomuseal, ¿no? O sea, algo que se amplifica como un espacio en donde las poligonales, por ejemplo, ¿no? Pueden permitir por lo menos también salvar un paisaje, ¿no? Eso que los pintores y grabadores y dibujantes del romanticismo, de la última etapa de la ilustración, los Humboldt, digamos, ¿no? Los Catherwood, los John Lloyd Stephens, y todos esos grandísimos tipos exploradores que usaban a dibujantes ya. Y gracias a esos testimonios visuales, hoy en día los investigadores podemos
valorar muchas cosas, inclusive la propia creatividad de los dibujantes, ¿no? Sus propios engaños, sus propias ficciones. Hoy en día creo que eso es también parte del hinterland, de un sitio, de un museo de sitio arqueológico, porque el museo es el que va a potenciar, es el que va a producir el valor en términos no solo ya de estetización, como lo veía Gamio, sino también como algo que puede permanecer y ser persuasivo en términos comunicativos en las audiencias, en los espectadores, y eso genera, ¿no?, un interés. Porque si la zona arqueológica que está ahí, en el camino, digamos, pues ahí está bien, ¿no? Ya fui una vez, fui 2 veces, ya no me dice más. Pero si empezamos a hacer estas interacciones entre lo que es un centro de interpretación, lo que han sido los museos, los Open Door Museums de los países escandinavos, o sea, esa tradición implica, por lo tanto, un reto, un desafío, pero que creo que es importante empezarlo a discutir, además de las cuestiones que se puedan discutir a nivel legal, ¿no? De cómo se nos exige ahora también, en la coyuntura actual sobre todo, con el tema ambiental, pues se ofrece, creo, una posibilidad, ¿no? Una oportunidad al menos de poder recabar también los recursos que no tienen que venir de la misma entidad pública necesariamente, recursos que tengan que ver con cuestiones de esa índole, ¿no? Donde el museo de sitio incorpora lo ecomuseal y lo hace y lo integra también a su contemporaneidad, en la medida de lo posible. Y eso, contemporáneo no quiere decir necesariamente que hablen de temas actuales, eso es importante aclararlo. También quiere decir, que lo pueden hacer, pero también quiere decir que las fuentes visuales perdidas, todo aquello que es esa investigación, el Templo Mayor tiene un espacio pequeñito, por cierto, deberían agrandarlo también, ya que están hablando de espacios, también hay que agrandar esa parte de cómo se teje esa americanística y esa mexicanística extranjera visualmente con estas piezas arqueológicas en las cuales, y con ello terminamos. Me recuerda yo tenía imágenes, pero llegó un momento en que no las pude bajar, fue un lío, entonces no traje las imágenes, pero tengo en la mente una imagen, una acuarela de esta pintora, artista, Andrea Breton, que vino a México a principios del siglo XX, en donde está el famoso Tlaloc del Museo de Antropología, está en Texcoco, bueno, está sobre enterrado, digamos, en la tierra, y el nombre que le pone piedra en el piso, ¿no? Piedra en el suelo. Entonces creo que recuperar esas miradas contemporáneas también de ese pasado y rediscutirlas a la luz de lo que también puede ser interesante, de cómo estos museitos pueden también contar de manera muy amena, pues cómo se hizo esta investigación, cómo se llegó a ese lugar, cuál es su importancia en los registros visuales, pictóricos, fotográficos, artísticos, ¿no? Que inspiraron obras y que siguen inspirando, inclusive la publicidad, ¿no? Siguen usando, ¿no? Siguen usando esta, digamos, comercialización de la arqueología como parte de la industria turística. Y eso, pues, es económicamente muy poderoso, es un terreno muy potente ante el cual parecería que en lo público de los museos de sitio, ese esfuerzo, digamos, que se construye en 1917, ¿no?, tener una función social de un proyecto museístico, es también pensar en términos, digamos, sociales, ¿no? Y si es sociales, bueno, ¿quién se lo apropia, verdad? Cómo las comunidades, por ello quiero entender todas las comunidades, ¿no? Distintas comunidades pueden aportar elementos que enriquezcan las interconexiones de los museos de sitio, que inclusive podrían convertirse en algunos casos también en micrositios, ¿no? Aprovechando la tecnología cibernética para crear nuevas narrativas, nuevas curadurías, ¿no?
más allá de la piedrita, del mausoleo, del basamento que está ahí en ruinas, ¿no? Algo que me permita acceder al contexto de dónde viene todo esto y dónde estoy ubicado, en qué región, la gente de aquí, de qué vive ahora o cómo vivían antes, y eso creo que ayuda mucho a una mejor comprensión, ¿verdad? Y un disfrute más integral quizás de esta búsqueda racionalista que tienen los museos de encontrarle sentido a nuestra existencia. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Gerardo. Creo que ha tocado varios temas que son muy interesantes y que me gustaría escuchar las opiniones de los colegas. Pues el uso que han tenido los museos de sitio, el impacto en las comunidades y cómo a veces ese impacto ahora se está revirtiendo y tenemos poco control sobre ello. Entonces creo que es un tema muy interesante que podríamos platicar. ¿Quiere alguien participar? Yo. Lulu. Bueno, primero lo que quiero decir es que esta forma de repensar el museo de sitio, y nosotros estamos hablando de el museo de sitio en México porque el Templo Mayor sí es paradigmático, pero que también puede ser un espejo en donde todos estos nuevos museos que se hacen, hoy me llama la atención esa compulsión por hacer museos. Esas cifras que les dije de 1.399 museos es un universo inmenso y todo el mundo quiere hacer un museo de sitio y todo el mundo quiere hacer un museo como para darle como una certificación de validez a lo que quieren exponer. Pero qué implicaciones tiene y cómo también nos implica un reto de entender lo que estamos haciendo en otro nivel. ¿Cómo integramos ese contexto que en la parte de conservación nos afecta, pero que también nos beneficia y somos parte de eso? No es la arqueología de lo que pasó en la época de Ahuizotl, cuando esa ofrenda fue enterrada. ¿Qué significa eso en la actualidad y para qué le sirve a la gente que nos visita esa información? Porque yo sí creo que la idea de la función social que está planteada desde hace mucho tiempo sigue siendo una de las principales metas que tenemos quienes trabajamos en este tipo de instituciones. Todo tendría que tener un sentido social. La investigación, los resultados, la conservación, las exposiciones. Y cómo esas comunidades en donde estamos insertos, en Templo Mayor en una escala inmensa, pero en todos los museos de sitio, tendrían que integrarse para que la arqueología fuera útil o más útil, ¿no? Entonces, no solamente es la conservación que tiene que operar, sino todo concatenado. Y creo que como que esta reflexión súper teórica de la función social del museo con esta tan operativa no están opuestas, están justamente concatenadas. Y con otras, porque no son únicas. Eso es lo que es muy interesante de trabajar en un museo. Sí, perdón. Pues, y además con una breve intervención, digamos, con una actualización también en el sentido de cómo, en general, los museos de arqueología, no solo los de sitio, pero bueno, evidentemente es una forma de aludir rápido en México a lo que es un museo arqueológico, sino también como la posibilidad, ¿no?, de una arqueología del saber, digo, para actualizarnos ya en temas muy estructuralistas, ¿no? Una arqueología del saber, todo el mundo, bueno, cita Foucault, bueno, pues apliquémoslo, ¿no? Que se vea una arqueología del saber en Templo Mayor, que se vea una arqueología del saber en, o sea, no sé, en Chalchihuites, o sea, en Paquimé. ¿Por qué? Porque ahí todos los elementos de investigación arqueológica de los investigadores y de las publicaciones también de antropología, en fin, del INA y de universidades, digamos, con la que se puede nutrir muchísimo esos fragmentos, digamos, esos pedacitos
Esos fragmentos, a lo que lleva la arqueología es eso, ¿no? Es un conjunto de fragmentos. Y quien le da coherencia, pues son las nuevas curadurías que puede haber sobre eso, ¿no? Es decir, los propios investigadores o comunicadores del museo, ¿no? Y ese es otro tema también. ¿Qué narrativas se pueden construir más allá de recursos, dispositivos y medios y no sé qué? Es decir, es algo teórico, pero también es algo muy práctico. O sea, ¿qué contenidos son ahora razonablemente necesarios para actualizar este conocimiento no solo de los mayas, aztecas, etcétera, sino también esas capas que le impusieron personajes como Gamio, Bonfil, etcétera, ¿no? Capas epistemológicas, digamos, al asunto de esa arqueología y de ese pasado. Y eso creo que lo hace más dialogante, lo hace más interesante, porque también la gente se puede dar cuenta de que, de que hay ciertas nociones como antigüedad mexicana, ¿no? Como mexicanización, mestizaje, ¿no? Con los que la gente se puede apropiar muy bien en un museo de sitio. No tienes que necesariamente, ¿no? Pero claro, eso requiere que este seminario, por ejemplo, me parece muy bien, ¿no? Que los arqueólogos empiecen a dar la batalla y abrirse a discusiones más interdisciplinarias, no propiamente gremiales, ¿no? O especializadas, como igual los historiadores, ¿no? Que además nos clavamos en si Benito Juárez durmió o no durmió en su cama, ¿no? Y si favoreció o no a los indios. O sea, nos clavamos en esas cosas, pero el museo nos obliga, evidentemente, y eso es lo interesante de este artefacto, ¿no? A decir las cosas acomodándolas de un modo que sea inteligible. Y eso es un reto tremendo. Bueno, yo hasta el día de hoy no lo he logrado. Doctor, durante su participación hablaba de que los museos se han diversificado en los últimos tiempos y eso implica no solo la diversificación en temas y colecciones, sino también en los públicos que nos visitan. Ahora ya no solo es la comunidad inmediata, a diferencia, por ejemplo, de Teotihuacán, que siempre ha sido un punto de referencia para muchas comunidades, pero ahora incluso los museos de sitio más pequeños tienen visitantes que normalmente salen de la comunidad. Aquí con nosotros está Roberto Velasco, el director del Museo Regional de Guadalajara. Roberto, ¿tú cómo has manejado este tema de las comunidades? Por ahí también James Doyle, que trabaja en el Met de Nueva York, quizá por ahí nos podría platicar sobre cuál es el concepto de comunidad que tienen por allá. Gracias, Roberto. Bueno, mira, yo lo que quería platicarles, digo, independientemente de que los museos regionales, creo, y hablo un poco por todos, seríamos un poco siempre concentramos, digamos, una gran cantidad de comunidades e intereses que van en todos los aspectos, ¿no? De las disciplinas, antropológicas, hablando en el INA, incluso artísticas, ¿no? Pero como museo regional somos la antítesis de lo que platicaba Lulú y de lo que platicaba María en cuanto a, digo, nosotros no pareciéramos no ser un museo de sitio de arqueología propiamente. Tenemos arqueología histórica, bueno, por lo menos en el Museo Regional de Guadalajara tenemos mucha arqueología histórica que no está contextualizada, que no tiene... que llegó en realidad como rescates de la visión anticuaria de un director, no tanto como no vienen con su registro de qué edificio fueron destruidas, simplemente fue empezar a recuperar pedazos, fragmentos de una ciudad que se estaba modernizando y al tiempo que se modernizaba se estaba destruyendo. Pero también somos el área natural de resguardo conservativo de estos rescates que se dan en los alrededores de la ciudad y que me gustaba mucho cómo lo estaban manejando Lulú y María, que las piezas embaladas, bueno, nosotros los tenemos en unos ¿cómo se llaman? Huacales, ¿no? Tenemos 16 toneladas de tepalcates en huacales que corresponden a los 3 periodos, preclásico, clásico, posclásico, de todos los alrededores de Guadalajara, con toda la historia arqueológica del desarrollo arqueológico o cultural de la región, que no tienen la posibilidad de ser estudiados precisamente porque no tenemos ese espacio de investigación, ese lugar que
que se requiere, vaya, para que los investigadores vayan y cotejen las piezas, los espesores, las pastas, los diseños, y empiecen a hacer un catálogo. Entonces, en realidad somos precisamente la antítesis, ¿no?, de lo que sería un museo de sitio, porque además el edificio como tal, y regresando a las comunidades, pues tiene su propia historia, ¿no? Entonces hay gente que quiere saber qué pasó en el edificio, si sí estuvo ahí Miguel Hidalgo, si sí mataron allá a los gachupines, si los gachupines se los llevaron de ahí y los mataron a otro lado. Tenemos graffiti y rayones en las maderas de las puertas y de las ventanas, que pueden ser de cuando fue escuela, de los estudiantes, de los cautivos, y que también requiere de un estudio, ¿no? Entonces, de alguna manera, en el seminario yo siento que nosotros en el Museo Regional de Guadalajara entramos de refilón, pero al mismo tiempo tenemos todas estas como afinidades en pequeños aspectos, ¿no? De donde vamos tomando información un poco de lo que han venido diciendo, y que creo que va a ser muy nutritivo. Y al mismo tiempo tenemos comunidades tan diversas, como la gente que está muy interesada en aspectos de música, en aspectos de danza. Tenemos toda nuestra comunidad gastronómica, los intelectuales, en cuanto a que empezó siendo un museo de bellas artes y tenemos pinturas, pero tenemos también a todos los antropólogos que salen de la UDG y que tienen especialidad en arqueología, que quieren ver más materiales arqueológicos. Tenemos a los paleontólogos, que quisieran ver el museo con una línea más paleontológica, ¿no? Entonces creo que el gran reto de este museo es que tiene toda la información de toda la región, de todos los periodos culturales, en un edificio que tendría toda la riqueza para hablar por sí mismo, ¿no? Y que al mismo tiempo está recibiendo el patrimonio que se extrae de todos lados. Entonces se vuelve es una problemática muy grave, porque no tenemos espacio, no tenemos presupuesto, no tenemos investigadores suficientes, no tenemos restauradores. Entonces, realmente nosotros convergen todas las necesidades de todos los espacios, de todos los tipos de museo que se hablaban, comunitarios, municipales, regionales, de sitio, en un solo lugar, ¿no? Pues más que yo darles información, o sea, más que dar información, lo que estoy dando yo es planteando una problemática a la que hay que encontrarle una solución, y a que la tengan en mente cuando platiquen sus teorías y cuando echen a andar su imaginación en la plática, porque aquí estamos, digo, yo en lo particular estoy para encontrar soluciones, sobre todo, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Padrísimas las dos ponencias. Gracias, Roberto. Pues como estamos viendo, el problema se multiplica cuando se habla ya de museos regionales. James. Sí, gracias, Patricia, por la invitación, y gracias por las ponencias de hoy, que siempre me hacen pensar, y es como un rompe de mi día de específicos, detalles, ¿no? Y bueno, me preguntaste sobre la idea de comunidad. Y en el Museo Metropolitano en Nueva York, la comunidad principal es la ciudad de Nueva York. Y eso es decir que es una ciudad enorme, cosmopolitana, internacional. Entonces es como hay varios niveles de comunidad que pensamos cuando estamos haciendo exposiciones o programas. Pero es también... ha cambiado con temas de COVID. Ahora estamos pensando más en como el público global, porque todos pueden acceder los programas en el internet, por videos, por cosas de Zoom, como esta conferencia. Y además hemos pensado mucho en el acceso también, o sea, la comunidad que por cuestiones de habilidades pueden acceder al museo en varias formas. Por ejemplo, la semana pasada hice un tour virtual por Zoom por un grupo que tienen varias habilidades de los ojos, o sea, de algunos que son ciegos, algunos que tienen dificultades de ver de cerca, pero fue una experiencia única para mí, porque nunca he hecho ese tipo como curador, como arqueólogo, de pensar en cómo vamos a describir
un colgante de oro para una persona que nunca ha visto lo que estamos diciendo. Entonces es como a este nivel granular, o sea, una persona que cómo podemos incluir a esta persona en nuestra idea de comunidad, que es, como te dije, que es gigante, global, cosmopolitana. Y además de edades también. Entonces, varios han mencionado como cómo experimentan los museos familias o gente joven o niños, ¿no? Y además en el Museo de Metropolitano de Arte, con A mayúscula, ¿no? Pensamos en la comunidad de artistas mucho. Entonces, porque vemos que los artistas del pasado, del siglo XX, pero también los artistas contemporáneos, vienen al museo y ven los objetos arqueológicos, además de arte moderno contemporáneo, o pinturas europeas, por ejemplo, pero sí tienen inspiración en los objetos arqueológicos, mucho. Entonces pensamos en cómo que podemos ser un lugar para inspirar la nueva generación de artistas, ¿no? Y también con la cuestión de COVID, yo creo que es una oportunidad sin la cantidad de turistas internacionales que normalmente vienen a Nueva York o la Ciudad de México, por ejemplo, podemos reformular, repensar en la cuestión de comunidad por los próximos años. Entonces, ¿cómo podemos incluir más personas de Nueva York que no piense que el museo es suyo, ¿no? Entonces es como una forma positiva de pensar en cómo podemos, con reducida capacidad y cosas así, cómo podemos incluir más personas a largo plazo que van a considerar el museo como suyo. Bueno, esos son mis pensamientos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, James. El tema es súper interesante. Doctor Luis Gerardo Morales quiere comentar algo. Digamos, estoy de acuerdo con James, o sea, y con Lourdes, y con María, y digamos, sin caer en el muro de los lamentos, ¿verdad? Porque eso es como muy trillado, sino, no es el objetivo de este diálogo, ¿no? Sino que más bien es el largo plazo implica efectivamente. Es decir, es que no es la primera vez que se habla de largo plazo. A mí me ha tocado vivir en este México de los últimos 40 años. 3 veces se ha discutido el tema de que hay que planear y que hay que reforma fiscal y no pasa nada. Entonces, pero creo que es el momento, y esa es la ventana de oportunidad también, de la reflexión, que tiene que ser eminentemente también una reflexión sociológica, no solamente arqueológica, pues. No solamente de arte contemporáneo, que es fundamental también entender eso, pero sociológica en el sentido de entender estas sociabilidades que de alguna manera con la pandemia se dejan ver, algunas de ellas francamente en problemas, ¿no? En serios problemas. Y tienen que ver con una estructura, ¿verdad? Una estructura económica, con políticas públicas de desarrollo. El otro día me decía un colega, no, es que hay que crear políticas públicas. No hay en México políticas públicas de cultura. Digo, lo que no hay son políticas públicas de desarrollo económico. Decía, partamos de allí, porque si tenemos eso, bueno, pues tenemos otras posibilidades, otro margen de maniobra. Pero creo que más bien han llevado las cosas al límite. El tema de la bodega es en sí mismo ya un tema tremendo, hablando de colecciones y de museos. Bueno, pues eso pone, yo creo que también ya los límites, igual que el medio ambiente, ¿no? O sea, la pandemia también es producto de un límite de destrucción, ¿no? Al que hemos llegado, el antropoceno, el industrialismo, y donde preservar se convierte ya no solamente en la colección, sino preservar tu entorno, preservar tu hábitat, ¿no? Entonces ahí es donde creo que ese límite debe ser aprovechado para pensar definitivamente opciones más sólidas, en donde efectivamente hablar de comunidad no sea algo abstracto, ¿no? No sea un ejercicio mental, sino que realmente se puedan satisfacer por modalidades que los museos tienen que gestionar, sin duda, sus cuerpos profesionales, para tener recursos que les permitan, pues, tener una bodega o una ampliación de espacios
más apropiada. Y eso, Templo Mayor, en efecto, siendo uno de los museos privilegiados, digamos, del águila presidencial, ¿no? En términos simbólicos, ¿qué problemas tiene? Ahora imagínense todos los demás, ¿no? Entonces, pero esto lo vengo escuchando hace 40 años, ¿eh? Neta, en 1983, 1984, trabajando yo en museos, ese era el problema. No hay recursos, el Estado ya no debe seguir subsidiando, bla, 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 planeación, artículo no sé qué, y una serie de leyes que bueno, en eso sí somos expertos, en normas. Pero bueno, sí, el problema es agudo, pero también creo que es una oportunidad para reflexionar, detenernos un poco, efectivamente, así como en Nueva York, pues sí, efectivamente son ciudades, México, París, son ciudades muy turísticas, no se diga, bueno, Italia, ¿no? Florencia, que inclusive ya tenían Venecia, ¿no? Que se está hundiendo más porque ya la cantidad de turistas que le llegaban era una cosa tremenda, grave para la conservación del patrimonio. Y creo que ahorita esta pandemia va a permitir, creo, ver otro tipo de dinámicas quizás, apoyándose también en las nuevas tecnologías, sin duda, ¿no? Eso está ocurriendo ya, ¿no? Es todo. Aunque más que verlo como queja, habría que verlo como reto, ¿no? O sea, es que sí hay que ver el tamaño del reto que tienes enfrente. No es la queja, es el tamaño del reto, ¿no? Nada más yo quería agregarlo, perdón. Gracias, Roberto. Por ahí mencionaron algo muy interesante que tiene que ver con cuál tendría que ser nuestro papel. A veces como museo somos muy pasivos en cuanto a las comunidades que llegan y que hacen al interior. Y quizá es buen momento también para pensar a quién le queremos llegar, de qué manera, cuáles son los mensajes que tendríamos que estar promoviendo. Y si algo tiene el instituto es que contamos con una profunda base antropológica. A mí siempre se me ha hecho increíble que haya tan pocos antropólogos sociales colaborando al interior de los museos y los sitios arqueológicos. Por ahí Judith tuvo la oportunidad de trabajar en Tajín y no sé si nos quieras platicar de tu experiencia con los colegas de antropología. Y Pati, muchas gracias. Pues haciendo también hincapié justo ahorita de todo lo que nos dijo Gerardo, pensando en un cúmulo de posibilidades y de acciones, sí hay unas acciones en donde a lo mejor a los arqueólogos no se nos da por la formación que tenemos, cómo repensar estas narrativas, cómo hacer dinámicas en donde las comunidades puedan estar integradas al museo en este caso, no solo el museo, el sitio arqueológico en sí, porque es parte del entorno. Cómo buscar esta vinculación a los diferentes públicos, no solo las comunidades que están en el entorno, la que también llega de fuera, la que es nacional, la que es la del norte, la del sur, o sea, son muchas vertientes. Y bueno, en este caso, yo creo que más adelante vamos a tener una intervención de Rogelio Rivero, que va a hablar un poco justo de estas temáticas, pero así rápido, una breve experiencia, ¿no? En este caso, trabajar con un equipo que estaba formado por antropólogos, gente de psicología, que tenían visión también de lo que decía ahorita Luis Gerardo, un poco más sociológica, cómo ver a esas comunidades integradas, porque el problema a veces es eso, que está muy desvinculado. Entonces, justo este tipo de personas están mucho más preparadas porque tienen una formación y una visión que cuando todos integramos esas potencias, pues podemos como ver hacia dónde. Hay otro aspecto importante, siempre tener en cuenta no pasar estas otras cosas de la legalidad. También que estamos dentro de una institución, representamos a una institución que se fue un debate de verdad en los mismos integrantes de cómo hacer mediar precisamente entre nuestras acciones, entre lo que teníamos por lineamientos, los protocolos internos y cómo hacer que todo esto funcionara, fuera amasándose y trabajando, porque la lucha era de ustedes sí, nosotros no, y no se trataba de quién sí tenía razón. Y es un trabajo desde lo más chiquito hasta lo más grande, trabajar interno con los grupos del sitio arqueológico, trabajar con las potencias de cada uno, integrar a aquellos que realmente tienen ciertas cualidades por hablar con las personas, no a todos se nos da. Entonces, sí hay personas que sí tienen como más
desarrollada esta capacidad, gestionar a nivel de diferentes órdenes de gobierno, los alcaldes, los municipales, los estatales, llevar todo ese trabajo fue a ver quién puede gestionar en esos tres órdenes, quién puede hablar con las comunidades, quién puede llevar la parte de la legalidad, dónde están los límites de la poligonal, dónde sí podemos accionar, dónde no, cómo integramos a la comunidad. Por ejemplo, en ese momento lo que estábamos armando era una exposición donde las fotografías de la misma gente, que era la gente que vive justo de los comercios y la que vivía en las comunidades del entorno, para que pudieran estar internamente en el museo, cómo se reconocían ellos mismos dentro del mismo museo, ya que era la gente que menos se identificaba, ¿no? En este caso. Y ese primer acercamiento al principio sí fue un poco difícil, pero conforme iban avanzando este tipo de reuniones y juntas en las que se plantean precisamente cuáles son los objetivos y también dejar que se escuche la palabra de los otros, es poder ir haciendo poco a poco estos diálogos. Eso así como a grandes rasgos, porque a veces sí es difícil llegar todos a congeniar, pero cuando hay discusiones y diálogos, pues ya hay un poco más de avance. Y bueno, no sé si por ahí Rogelio quiere opinar algo o ya cerrarlo. Es un trabajo colectivo el del museo, eso es definitivo. Sí. Eso es muy importante, recuperar esa idea. Inclusive, hablando de curaduría, pues las nuevas discusiones también que hay sobre el tema, el mismo Hans Ulrich Gombrich, ¿no? Uno de los grandes curadores mundiales, es una de las cosas que él siempre está recalcando, ¿no? El trabajo del curador es un trabajo también colectivo, ¿no? Es decir, brilla la figura o el personaje, bueno, cada quien se mueve, ¿verdad? Pero toda la tramoya que hay en su trabajo de curador tiene que ver con un esfuerzo de muchísima gente, ¿no? Gracias. Gracias, Judith, por el comentario. ¿Alguien más quiere participar? Pues, Maya. sí. Y María después. Solamente, gracias, Pati. Solamente con este comentario que hizo Lulú Gallardo sobre, creo que fuiste tú, Lulú, que decías que todo el mundo tiene museitis, ¿o cómo fue que dijiste eso? Bueno, que hay como una compulsión. Una compulsión de museos. Oye, en una página del Reforma, en un anuncio de Inbursa o de una aseguradora decía el Museo del Futuro, como para promoverse, ¿no? No es que lo estaban haciendo, pero hasta usan esta figura para validarse, ¿no? Sí, yo nada más aquí les quería compartir una cifra que en el 2020 hay 60% más museos que en 2012. Órale. Hay un estudio que revela que hay 95,000 instituciones museales en el mundo. 95,000. Me parece que son millones de personas las que van a los museos, ¿no? Y bueno, no están distribuidas todas uniformemente, porque hay una distribución muy desigual. Hay países que no tienen museos, o sea, así, nada más. Y bueno, pues para compartirles unas cifras. Y por otro lado, también hay unas cifras que son muy reveladoras, aparte de estos 1,390 y tantos museos, hay quien dice 99, hay quien dice 1,394, 95, pero en fin, son informaciones del sistema del sistema de información de cultura, ¿verdad, Lourdes? ¿De dónde sacaste esa cifra? Sí, fue de la Secretaría de Cultura, la página de Secretaría. La página de la Secretaría. Efectivamente, bueno, pues aquí en la Ciudad de México simplemente hay 160 de esos museos y bueno, pues hay de todo tipo, no nada más los museos arqueológicos y los museos históricos que tiene el INAH y los artísticos que tiene el INBA, sino toda esta serie de museos que desafortunadamente con la pandemia
pues se cerraron. Prácticamente de todos los países se cerraron, pues, prácticamente 85,000 museos, una cosa así, prácticamente todos. Pero hay algo que también les quería comentar que nos puede dar una luz, que, bueno, pues tenemos que también guardar esa armonía que entre las visitas virtuales y las visitas presenciales, que también, bueno, pues cambia mucho la experiencia en la que uno hace este recorrido. Además de que muchos museos ni siquiera tienen los recursos ni las oportunidades de poder enviar a las redes sus recorridos virtuales, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también se debe de considerar una opinión de la Organización de las Naciones Unidas, que a través de la OMPI advirtió justamente en mayo que no se debe de seguir con esa excesiva gratuidad, como le dicen, cultural, durante la pandemia, porque, bueno, pues el sector cultural está en enormes apuros y sin recursos económicos. Entonces, todas estas entradas que nos puedes pasar como a los artistas de teatro, de ópera, del mismo cine y de todo esto que ahora pues todo resulta gratuito. Precisamente yo esta mañana estuve en un seminario con ICOM y CIDOC, que es el Centro de Documentación justamente de ICOM, que nunca había sido gratuito, que para inscribirse a un congreso de esa naturaleza por lo menos eran $400, además de lo que implicaba viajar, viáticos, pasaje, todo lo que... Y ahora es gratuito. Y entramos 10 veces más de las personas que iban a los diferentes sitios en el mundo, como en todos los congresos, ¿no? Entonces, pues sí se debe de considerar esta parte en la que los museos necesitan de estos recursos y que si no, no hay forma muchas veces de mantenerlos, ¿no? Entonces, pues hay que ver esta parte. Y también lo que mencioné hace unos instantes, ¿no? La idea de estar o sea, no solamente la idea de estar enfrente de una pantalla, a la experiencia enorme de entrar en el propio museo, es muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo un reto lo que está sucediendo ahora debido a esta situación. Gracias, Maya. Qué tema qué puntos tan interesantes y van a dar. Yo creo que va a ser tema de otra sesión, porque lo que estás mencionando es para reflexionar en conjunto. María, ¿querías comentar algo? Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, un poco pensando en todos estos puntos que mencionaba Luis Gerardo, pues nada más comentar nuevamente lo que implica el deber ser de un museo de sitio, que finalmente no estamos pensando únicamente en cómo abrir nuestra visión para darle esa voz a nuestros públicos y a nuestros visitantes, sino también cómo poder conectar con esta cuestión que tiene que ver con el entorno. Creo que esa parte es importante no olvidarla, y como también mencionaba Luis Gerardo, simplemente espacios como este, pues a lo que nos invitan es a seguir trabajando, a no olvidarnos de todos estos objetivos en los que nos tenemos que enfocar. Y creo que ahí es eso. Me parece que es difícil, hablando del Templo Mayor, es un sitio obviamente con una carga simbólica tan fuerte que eso complica muchas veces el poder romper todas estas funciones, todas estas expectativas, pero sí creo que es bien importante no olvidarnos
que estas narrativas tienen que ser dinámicas y tienen que seguir cambiando y evolucionando, y no, yo lo que rescataría es que no solamente enfocándonos en la comunidad, que obviamente es nuestro deber ser, pero también en este entorno. Creo que eso es algo en lo que será bueno basarse para replantear todas estas narrativas y para poder, como también tú mencionabas, Luis Gerardo, unir todos estos fragmentos. Me parece que eso es algo también muy importante al hablar de un museo de sitio. Así es. Sí, de acuerdo, totalmente. Gracias, María. Doctor, ya estamos por cerrar esta segunda sesión del seminario. ¿Quisiera agregar algo más? No, darles las gracias más bien. Muchísimas gracias por el espacio, el foro. Y qué bueno que haya este seminario para discutir. Pues nos hemos dado cuenta que hay muchísimas cosas que poner sobre la mesa. Y en ese sentido, lo virtual le demos algo, pues un valor también, ¿no? A esta relación virtual que tenemos para podernos comunicar de manera más rápida, ¿no? y eficaz para eventos como este, ¿no? Que pues también ahorran dinero, ¿no? Es decir, no hay ningún gasto que comprobar y eso es muy bueno, ¿no? Porque si no, yo creo que sería más complicado. Así es que muchísimas gracias, Patricia, Lourdes, por su invitación, a Maya Dávalos, qué gusto conocerla también. María, en fin, échenle ganas, sigan trabajando con mucho entusiasmo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, finalmente lo que recupero es eso, o sea, es decir, sí es importante un proyecto social y político, es a lo que voy, ¿no? Y eso es lo que fue la ruptura del 17, ¿no? Y las rupturas que están por venir, ¿eh? Bueno, gracias. Así es. Digo, lo único que se extraña son las galletas, el café y la charla post-evento. Sí, eso sí es cierto. Sí, cierto. Ya lo haremos en su momento. Claro que pues, sí. Les agradecemos mucho a todos los que estuvieron hoy con nosotros. La siguiente sesión será el 18 de enero, ya en el 2021. Nos acompañará Estela Martínez Mora, Guillermo Córdoba y Ulla Holmquist. Los esperamos a las 11 de la mañana. Para cerrar, les tengo dos anuncios. Uno, ya tenemos el micrositio abierto de este seminario. Ahí ya les puse la liga en el chat. Pueden ingresar y vamos a estar subiendo tanto los videos de las sesiones como material que los ponentes quisieran compartir con nosotros. Ahora tenemos la última fase del seminario. Como siempre vamos a hacer un ejercicio de reflexión colectiva. Entonces, Mitzi acaba de publicar también en el chat una dirección del Mentimeter. Mitzi, por favor, si quieres explicarnos. Sí, bueno, la idea es tener retroalimentación y conocer su opinión. Es una pregunta muy sencilla que deben responder, que es ¿qué solución propones para resolver los problemas de los museos de sitio y la conservación de piezas? Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo, les dejamos ahí la liga para que en cuanto ustedes puedan, nos respondan. Tienen 250 caracteres para hacerlo, la misma aplicación se los indica. Y si alguno no la puede copiar o no tuvo manera de obtenerla, pueden escribir al correo de seminario y yo se las envío con mucho gusto. Bien. Y pues mil disculpas por los problemas técnicos que escaparon de nuestra mano, pero qué gusto tenerlos hoy aquí a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén bien y nos vemos en el 2021. Felices fiestas a todos y que el siguiente año sea exitoso para todos ustedes. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.